lugar, en relación a señalar, y también para que ustedes se orienten, ¿no? Un poco, para que ustedes se ubiquen. Todo eso, todo lo que tiene que ver con el modelo económico del peronismo está concentrado en los dos planes quinquenales. El peronismo, entre otras cosas, se caracterizó por proponer una economía planificada, ¿no? Digamos, planificar la economía consiste en implementar planes económicos, o sea, primero elaborar esos planes. Los planes fijan objetivos a mediano plazo, a largo plazo. Bueno, hay distintos planes. En economía hay planes de corto, mediano y largo plazo. Los planes de corto plazo son planes anuales, los planes de mediano plazo son los planes de 5 o 10 años, y los planes de largo plazo son planes ya de 20 años. Hay planificación, hubo planificación en países no capitalistas, en economías denominadas socialistas o de socialismo real, pero también hubo planificación en países capitalistas. La Argentina en tiempos del peronismo es un caso, digo, un país capitalista con una economía planificada. Entonces, el peronismo plantea dos planes quinquenales. El primero que se desarrolla en su totalidad, el segundo queda incompleto, queda trunco por el golpe de Estado del 55, pero había iniciado ya. Y por cierto, hay diferencias entre el primero y el segundo plan quinquenal, lo que marca un cambio en la orientación económica del peronismo. Un cambio radical, pero sí cambios en algunos matices que hay que señalar. Entonces, en la parte en que ustedes tienen en el capítulo, ¿no?, del libro desarrollado los dos planes quinquenales, no podríamos decir que en esos dos planes quinquenales está sintetizada la economía del peronismo o el modelo económico que el peronismo propuso. ¿Está? Entonces, a ver, en aspectos generales, ¿no?, de la política económica del peronismo y en relación a los dos planes en general. El objetivo básico de la propuesta económica del peronismo consistía en profundizar el proceso de acumulación de capital industrial por sustitución de importaciones que había arrancado en la década del 30. De alguna manera, lo que el peronismo viene a proponer es una profundización del modelo que había comenzado en la década del 30, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ese mismo modelo que va a continuar a posteriori, que va a continuar después de la caída del peronismo y que se va a extender hasta la última dictadura del 76. Del 30 al 76, entonces nosotros podemos decir que asistimos, ¿sí?, al desarrollo de un modelo de país industrial. El peronismo, retomando algunas líneas ya trazadas en los años 30, no hace más que profundizar esas líneas, ¿no?, que ir más a fondo en esas líneas. La diferencia respecto de la etapa anterior, digo, hay una diferencia en cuanto a profundidad y en cuanto a intensidad, digo, pero también hay una diferencia en relación al papel del Estado. También en relación al Estado hay que decir que el peronismo profundiza algunas líneas, retoma y profundiza algunas líneas que ya estaban presentes en la década del 30. ¿Sí? Lo que hay que decir al respecto, agregar al respecto, es que ese Estado intervencionista, ahora en la década del 40, y ya con el peronismo, se torna redistributivo. ¿Sí? El Estado interventor ahora es Estado interventor y redistributivo. También, insisto en esto, ¿no?, también tenemos una continuidad respecto de algunas líneas que ya estaban presentes en la década del 30. ¿En qué se basaba entonces o cómo el peronismo pretendía, ¿no?, profundizar este proceso de acumulación industrial, de capital industrial por sustitución de importaciones? Bueno, fundamentalmente a partir de la ampliación del mercado interno. ¿Sí? Es decir, la ampliación del mercado interno a partir de la expansión de la demanda interna de bienes industrializados. ¿Sí? Es decir, desarrollar el mercado interno, ampliar el mercado interno, lo que requería la expansión de la demanda interna, es decir, del consumo
del consumo, digo, ya no consumo de bienes básicos, ¿no? Como alimentos, bebida, vestimenta, calzado, sino también a partir de la expansión de la demanda de bienes industrializados, fundamentalmente heladeras, aparatos de radio, materiales de la construcción, automóviles, etc. Entonces, a partir de estas premisas, comienza a elaborarse el primer plan quinquenal. El primer plan quinquenal que arranca en el año 47. ¿Sí? Ahí arranca el primer plan quinquenal. El eje del primer plan quinquenal, digo, y de la política económica del peronismo, digamos, cuando hablamos de plan quinquenal, estamos hablando de política económica del peronismo en un primer momento. El eje era la expansión industrial, como decíamos entonces, a partir del mercado interno, a partir de la ampliación del mercado interno, y eso obviamente exigía elevar el nivel de vida de los trabajadores, digo, porque si se trataba de expandir la demanda interna, ¿sí? Y de permitir digamos, un crecimiento industrial centrado en el mercado interno y no en las exportaciones, obviamente, elevar el nivel de vida de los trabajadores resultaba fundamental, ¿sí? O sea, la demanda interna va atada, digamos, va pegada al nivel de vida de los trabajadores. Digo, esto en primer lugar. Obviamente, esto requiere de políticas redistributivas, de una redistribución más equitativa de la renta, para justamente generar mayor demanda interna y para consolidar el mercado interno. En paralelo a todo esto, digo, como complemento, como parte del mismo proyecto, en el primer plan quinquenal se proponen y después se concretan una serie de políticas que podríamos denominar de nacionalismo económico y que concretamente se expresan en la nacionalización de distintas áreas de la economía. En primer lugar, la nacionalización de los ferrocarriles y de otras empresas de transporte, ¿sí? Pero fundamentalmente de los ferrocarriles, o sea, todos los ferrocarriles en manos del capital inglés, en su gran mayoría, otros en manos del capital francés, pero el grueso de la red ferroviaria en manos del capital inglés pasa al Estado Nacional, ¿sí? Se nacionalizan los ferrocarriles, luego se nacionaliza la banca, digamos, toda la banca pasa a ser banca privada o pública, pero nacional, digo, no habrá banca extranjera. Se nacionalizan todas las empresas de servicios públicos, las que quedaban todavía en manos del capital extranjero, porque algunas habían sido ya nacionalizadas parcialmente en la década del 30, fundamentalmente gas, teléfonos, agua y electricidad. Todas pasan a manos del Estado Nacional. Y por último, tal vez lo más importante, digamos, no sé si lo más importante, pero lo fundamental, lo que es clave en este primer plan quinquenal y es clave para explicar la política económica del peronismo, que es la nacionalización del comercio exterior. O sea, el Estado toma en sus manos todo el comercio exterior, que es el principal comprador de los excedentes exportables y es el único principal vendedor de esos mismos excedentes. ¿Se entiende? Para eso, el Estado creó un ente estatal, justamente, una oficina pública, conocida como Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el IAPI, el famoso IAPI, ¿sí? Que era justamente la institución que detentaba el control del comercio exterior. Y el mecanismo era muy sencillo, era el Estado el principal comprador de los saldos exportables, era el principal vendedor de los saldos exportables, ¿sí? Los beneficios que generaba esta operación de comprar a los productores y venderlo en el mercado externo, lo que hoy haría una empresa cerealera, por ejemplo, una empresa de comercialización, de comercializadora de cereales, eso lo hacía el Estado antes, los beneficios que generaba el comercio exterior eran desviados fundamentalmente a créditos industriales otorgados por bancos estatales. O sea que el Estado tenía esos recursos, obtenía esos recursos y luego los orientaba fundamentalmente a la actividad industrial. Lo que tenemos es un mecanismo que utiliza el excedente generado por el sector exportador
¿sí? O sea, los beneficios o parte del beneficio generado por el sector exportador lo trasladaba a la actividad industrial. En un contexto además histórico, hay que decirlo esto también, en que los términos del intercambio, la relación de precios entre los productos primarios y los productos industrializados eran favorables a los productos primarios. Un momento de la posguerra, sobre todo la posguerra, ¿no? Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron años favorables para los precios de la carne, de los cereales, etcétera, etcétera. Entonces, digo, eso por un lado. Luego, también este primer plan quinquenal planteaba una expansión muy importante de las obras públicas, fundamentalmente en el área social, lo que tiene que ver en materia de vivienda, también en salud, educación. Lo que hay es también, digamos, una inversión del Estado, ¿no? En actividades y en áreas, no en actividades, en áreas que generan lo que se llama en economía un salario indirecto. Esto es, digamos, favorecen el acceso de la población a ciertos bienes fundamentales como la salud y la educación, bienes básicos, digamos, ¿no? Y el Estado es el que garantiza el acceso a estos bienes, y eso genera una mayor capacidad de consumo de bienes de las personas. Es decir, hay una parte de los ingresos de las personas que no debe destinarse a gastos en materia de salud, en materia de educación, pues el Estado se hace cargo de eso. Entonces, eso constituye lo que llama un salario indirecto. Quiere decir que, de alguna manera, este salario indirecto favorece la expansión de la demanda interna porque es un aliciente para el consumo. Luego también esto ocurre en un contexto en donde se elevan los salarios reales. Cuando decimos que se elevan los salarios reales o que crece el salario real, lo que estamos planteando es que los salarios siempre van a ser más altos, van a aumentar más que la inflación. Si bien había niveles de inflación en aquellos años, bueno, los salarios siempre son más altos que la inflación. Por lo tanto, hay un aumento de los salarios reales. Y en líneas generales lo que todos los autores plantean es que en esos años la participación de los asalariados en el ingreso total llega prácticamente al 50% en la década del 50, a principios de la década del 50. En realidad llega al 47% en el año 1951. O sea, hay una participación de los asalariados en el ingreso total que es casi la mitad. ¿Sí? El famoso 50-50-50. En otro orden de cosas, también se expanden las empresas estatales preexistentes. Hay muchas empresas estatales que estaban de antes, ya lo vimos cuando hablamos de la década del 30, ¿no? Digamos, no es que todas las empresas estatizan en los 40, 50 o que nacen en esos años. No, hay muchas que vienen de atrás. YPF viene de bastante más atrás, viene del 22, viene de la época de Irigoyen. ¿Qué pasa? Bueno, en estos años y en el marco del primer plan quinquenal, en el marco de las políticas del peronismo, se expanden. Se amplía YPF, por ejemplo, crece mucho. Como también crecen fabricaciones militares, que estaban desde antes, como también crece Somisa, como también crece Atanor. En fin, todas las empresas estatales preexistentes se van a expandir. Y además el Estado pasa a controlar otras empresas farmacéuticas, químicas, textiles, metalúrgicas, constructoras, etc. En diversas ramas. Entonces, también tenemos un Estado que asume un rol mucho más activo en la economía. Digamos, no solamente regulando la economía, sino como propietario y como gestor de medios de producción. ¿Sí? Todo esto, obviamente, dijimos, acompañado de políticas redistributivas del ingreso. Las políticas redistributivas del ingreso se expresaron fundamentalmente en el crecimiento, en el aumento de los salarios reales, pero también se expresaron en la obtención de un conjunto de derechos, que de algún modo ya venía impulsando Perón antes de llegar a la presidencia, cuando era secretario de Trabajo y Previsión en el gobierno militar anterior, ¿no? Digamos, por ejemplo, el Estatuto del Peón,
la ley que establece el aguinaldo, el sueldo anual complementario, distintos convenios colectivos de trabajo en distintas ramas de la actividad económica, en fin, digamos, bueno, el avance, ¿no?, de la sindicalización de la clase trabajadora, en fin, digamos, una serie de políticas que consolidaban, para decirlo de forma sencilla, la posición de la clase trabajadora. Digo, también una reforma, nosotros hablamos de la nacionalización de la banca como un elemento importante, porque eso le otorgaba al Estado un mayor control, al Estado Nacional, ¿no?, un mayor control sobre la política financiera, la política monetaria y la política financiera, lo que generaba soberanía monetaria y soberanía financiera, que no es algo menor, es algo muy importante. Digamos que si bien existía un banco central en la Argentina que había sido creado en la década del 30, digamos, en estos años el Banco Central adquiere un peso mayor en la economía y obviamente mucho más poder, es decir, hasta la década del 40 el Banco Central, sectores privados ejercían cierto control sobre el Banco Central. Digo, a partir de los años 40 el Banco Central se torna una entidad mucho más autónoma. Que digo, que además de controlar la emisión monetaria, que es una de las funciones principales del Banco Central, digamos que toma a su cargo la orientación, y esto es lo más importante, ¿no?, la orientación y los precios de los créditos. ¿Se entiende? Es decir, el Banco Central determina a quién se le da crédito y cuánto hay que pagar por ese crédito. Digamos, concretamente, el Banco Central va a favorecer, digamos, los créditos para el sector industrial, ¿sí?, va a orientar el crédito hacia la industria, va a beneficiar a la industria como destinataria y receptora, ¿no?, de esos créditos, y al mismo tiempo le va a cobrar intereses bajos a la industria. Claramente, digo, la política monetaria está en función del desarrollo industrial. En concreto, digo, a los sectores industriales vinculados al consumo. Las dos cosas. O sea, favorece al sector industrial, a un sector industrial, pero principalmente también beneficia a la clase trabajadora. Digo, pensemos que en esos primeros años del peronismo en la Argentina se venden en un par de años 4 millones de heladeras. Para que ustedes se den una idea, es una barbaridad. En un país que tenía 14 millones de habitantes, que no llegaba a 14 millones de habitantes, se venden en un par de años 4 millones de heladeras. Esto está hablando de una clase social que se vuelca al consumo masivo de esos bienes y que hasta ese momento no accedía al consumo de esos bienes. En ese caso, bueno, aparece una empresa muy famosa, que era la empresa Siam Vitela, ¿sí?, que fabricaba heladeras, ¿sí?, justamente heladeras que en muchos casos todavía alguno puede encontrarse con alguna funcionando desde la década del 50 o de la década del 40. Digo, ese es el tipo de bienes cuyo consumo se expande, además de que se expande en los rubros tradicionales, ¿no?, alimento, bebida, calzado, textil, etcétera, etcétera. Se expande en la rama de bienes de consumo durable, ¿sí? Digo, en ese contexto, yo también, para mencionarlo nada más, ¿sí?, porque estamos hablando fundamentalmente del modelo económico del peronismo, pero como es complementario, hay que decirlo, está el rol de la fundación Eva Perón, ¿no? Eva Perón, la segunda esposa de Perón, que dirige esta fundación, una fundación de ayuda social, ¿sí? También juega un rol importante como un complemento de todas estas políticas económicas. Este modelo se desarrolla, digamos, sin sobresaltos y con datos favorables, digamos, con éxito, podríamos decir, los primeros años 46, 47, 48, y el 49 ya aparecen algunas señales de que hay algunas dificultades, o este modelo encuentra algunos límites, y eso, bueno, va a dar lugar a que ya hacia el año 52 se empiecen a modificar algunas cuestiones, y que esto dé lugar a un segundo plan quinquenal, que si bien no modifica radicalmente
principios básicos del primer plan quinquenal, sí ya empezamos a ver una reorientación del modelo económico, pero bueno, sobre eso vamos a hablar ahora. Digo, antes de meterme ya en el cambio de orientación, en el viraje, que está, digamos, señalado, ¿no?, en esta transición del primero al segundo plan, quería ver si querían comentar algo, preguntar algo respecto del primer plan, si se entendió, si hay alguna duda, eso. ¿Se entendió? Preguntas, lo que quieran preguntar, chicos. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Se entendió todo esto? ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. A ver, ¿cuáles fueron los límites del modelo económico? Tengan en cuenta también que estos límites del modelo económico van de la mano de las contradicciones de la alianza peronista que empiezan a hacerse visibles en el último tramo, ¿no?, en los últimos años del segundo gobierno de Perón, para poner una fecha simbólica a partir de la muerte de Eva Perón en el 52. Pero es una fecha simbólica, podríamos ir un poquito antes o ir un poquito después, no cambia. Uno de los límites del modelo económico era el carácter no integrado de la industria. Si bien el primer plan quinquenal impulsaba el desarrollo de la industria, básicamente favorecía a la industria liviana, ¿sí?, la industria que producía facturas, bienes de consumo durable. Pero cuando hablamos de un carácter no integrado de la industria, estamos haciendo referencia a que esta industria dependía de industrias de base, o sea, que no se desarrolló la industria pesada. En algún punto, el crecimiento industrial dependía de la importación de maquinaria y combustible. Y ahí tenemos el primer gran problema, de un desarrollo industrial que se da en la rama liviana de la economía, pero que no logra, ¿sí?, avanzar lo suficiente en el desarrollo de la rama pesada. Por lo tanto, la industria liviana va a depender de algunos insumos claves que no los va a encontrar en el mercado local y que los va a tener que importar, y que son carísimos, ¿sí? O sea, maquinaria, bienes de capital fundamentalmente. Bienes de capital y combustible, petróleo. Y eso es un problema, porque además la importación de esos bienes industriales depende de la exportación del país, de la Argentina, de productos primarios. Tenemos ahí una contradicción. El crecimiento de la actividad industrial depende del crecimiento y de las capacidades de una actividad que no es industrial. O sea, la industria en la Argentina está atada a los vaivenes de la actividad primaria exportadora. Y hay una contradicción de intereses. Entonces, además, cuando crece la producción industrial, cuando crece la actividad industrial, cuando aumenta, ¿no?, hay más industrias o las industrias se expanden, las industrias producen más, crecen las importaciones también, de bienes de capital, tecnología y petróleo. Ahí tiene un cuello de botella. Es decir, si esa industria, para seguir creciendo, va a tener que o aumentar las exportaciones, cosa que tiene un techo, o, bueno, no va a poder seguir creciendo, ¿no? Bueno, o la otra posibilidad es producir localmente todo aquello que hasta ese momento se importaba, o sea, combustible, o sea, bienes de capital, es decir, maquinaria. Pero eso no es tan sencillo. No es tan fácil consolidar una industria pesada en poco tiempo. Por lo tanto, hay un techo al crecimiento, a la expansión industrial. El techo es la necesidad de importaciones, ¿sí?, el requerimiento en el plano de las importaciones. Pero además, a todo esto hay que sumarle algunos factores que hacen todo mucho más complicado. Y uno es que, estamos hablando de un sistema
¿no? En donde para que la industria crezca hacen falta importar bienes de capital, maquinaria y combustible. Digo, ¿sí? Ese crecimiento industrial genera mayor demanda de maquinaria y combustible que hay que importar. Para importar hace falta exportar. La Argentina no exportaba productos industriales, la Argentina exportaba materia prima y alimentos. ¿Sí? O sea que las importaciones para la industria requerían de las exportaciones de productos primarios. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que crece mucho la industria y la demanda de exportaciones es cada vez mayor y eso tiene un techo. Pero además hay que sumarle a esto que en el 49, sobre todo año 49, hay una coyuntura internacional muy particular en donde caen abruptamente los precios de los productos primarios. Bajan los precios de los productos primarios. Eso es un problema extra. Digo, si la industria depende de las importaciones y las importaciones dependen de las exportaciones de productos primarios, los precios de los productos primarios bajan. Bajan por efectos del Plan Marshall. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, para recomponer Europa del oeste, la Europa aliada de Estados Unidos ofrece unos créditos muy generosos, conocidos como Plan Marshall, ¿sí? Pero bueno, los países que reciben créditos del Plan Marshall están obligados a gastar esos créditos en Estados Unidos, lo que incluye la compra de productos primarios, carnes, cereales, alimentos a Estados Unidos. Como que Argentina pierde también mercados en Europa, ¿sí? Entonces, digo, no solamente que Argentina depende, digo, el crecimiento de la industria depende de las importaciones, ¿sí? Y que las importaciones dependen de lo que la Argentina exporta, sino que la Argentina exporta menos y por menor valor, además, porque bajan los precios y baja la demanda europea. Eso genera un problema. Sí, hay otros problemas más, digamos, que se suman. Sequías, una sucesión de malas cosechas por sequías. Y hay otro elemento muy importante también, que es el aumento del consumo interno, de alimentos y de carne fundamentalmente en la Argentina. Digo, en la Argentina cuando suben los salarios, cuando sube el poder adquisitivo de los trabajadores, esto siempre fue así, sigue siendo así, no se modificó, aumenta el consumo de carne. Si aumenta el consumo de carne y de alimentos en general, disminuye el saldo exportable. O sea, acá hay un problema que es el problema histórico de la economía argentina. Será por un tiempo seguramente el problema estructural de nuestra economía, de nuestra industria en particular, que muchos llaman stop and go, el problema del stop and go, ¿no? El freno y el arranque, o el go and stop, el arranque y el freno. Y es que cuando crece la actividad industrial, crece la demanda de importaciones de bienes industriales. Digo, la industria argentina requiere de muchas importaciones, básicamente maquinaria, básicamente insumos, combustibles. Aumentan las importaciones para la industria y para sostener para financiar esas importaciones, para afrontar, ¿no?, el gasto, ¿no?, que exigen esas importaciones, hay que exportar más. Y la Argentina no exporta productos industriales, la Argentina exporta productos primarios, ¿sí? Y ahí ya tenemos un problema. Pero además, en un contexto de expansión industrial, suele ocurrir que también hay un aumento del empleo y un aumento de los salarios. Y el aumento de los salarios genera un aumento del consumo de alimentos, que es lo que la Argentina exporta. La Argentina exporta lo que se llama bienes salarios. Por lo tanto, hay menos para exportar, por lo tanto, hay menos para exportar, por lo tanto, la industria encuentra un techo. ¿Se entiende esto? Parece complicado, pero no es complicado, es bastante sencillo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, bueno, esto es lo que se hace visible, claramente a fines del 40, año 49, para poner una fecha, 49. Y ahí es cuando el peronismo plantea un plan de emergencia, de austeridad fiscal, reducción del gasto público, congelamiento de precios y salarios,
Y ahí se empieza a elaborar el segundo plan quinquenal, que arranca en el 53, pero bueno, se elabora años anteriores, digamos, se elabora en los años de donde ya se nota que el modelo de crecimiento del primer plan quinquenal es muy difícil de sostener, ¿no? Que requiere de modificaciones sustantivas para continuar. Entonces, el segundo plan quinquenal lo que propone, y acá es importante que ustedes puedan establecer comparaciones entre el primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal, ¿no? Digo, en primer lugar, lo que el primer plan quinquenal propone, lo que se llamó un viraje hacia el campo, ¿sí? Un viraje hacia el campo. ¿En qué consiste el viraje hacia el campo? Bueno, básicamente en generarle mejores condiciones al sector exportador, justamente porque lo que había ocurrido en los años previos era que el sector agrícola, considerándose perjudicado por las políticas del Estado Nacional, había digamos, disminuido su nivel de inversión, ¿sí? De hecho había un proceso de desinversión en la actividad rural, por lo tanto los saldos exportables tendían a disminuir, ¿sí? Digamos, era evidente, si el campo se descapitalizó básicamente porque entendía que su inversión no iba a recibir el beneficio que ellos consideraban adecuado. Por lo tanto, hay una descapitalización del agro. Entonces, lo que el segundo plan quinquenal propone mejorar las condiciones, ¿sí? En aquellos tiempos no existía el dólar soja, pero había otras formas de beneficiar al sector exportador, digo, para que el sector exportador considerara, digamos, que le convenía invertir. Digo, eso en primer lugar. En segundo lugar, o sea, este viraje al campo, y de hecho se atemperan los mecanismos de regulación del IAPI, digamos, como que el control estatal del comercio exterior, si bien se mantiene, empieza a disminuir, las condiciones que se les garantizan a los exportadores son mucho mejores, digamos, ¿no? Digamos, que se les permite apropiarse de una tajada, digamos, de renta mucho más grande que en la primera etapa. Digo, eso por un lado. Luego hay un cambio en la orientación respecto de la visión que se tenía del capital extranjero. Entonces, en el primer plan quinquenal hay una política más nacionalista, claramente nacionalista. Si bien en la Argentina había empresas extranjeras operando desde hacía mucho tiempo, digo, frigoríficos o, digamos, sectores de la rama industrial también, había muchas empresas extranjeras. Lo cierto es que hay una prioridad absoluta al capital nacional en la primera etapa, ¿no? En el segundo plan quinquenal hay un cambio en la orientación, hay una apuesta al capital extranjero. Un poco la idea es, bueno, a ver, si el problema de la industria es que no puede, que no está integrada, digamos. Si el problema de la industria en la Argentina es que se desarrolla la industria liviana y que la industria pesada está poco desarrollada. Si el problema de la industria argentina es que depende de la maquinaria importada, depende del combustible importado, o sea, de los bienes de capital importados, pues bien, vamos a tratar de que vengan empresas extranjeras de la rama pesada y produzcan en la Argentina, y eso garantizaría o favorecería el desarrollo de una industria con carácter integrado. ¿Se entiende? O sea que la forma de resolver este carácter no integrado de la industria, el problema para resolver, ¿sí? La cuestión de las importaciones de maquinaria, de bienes de capital y de combustibles, bueno, vamos a permitir el ingreso de empresas extranjeras que se instalen en la Argentina y que produzcan, digo, combustible, petróleo, maquinaria pesada, ¿se entiende? Para eso se dicta una ley, que es la Ley de Erradicación de Capitales Extranjeros de 1953, pero que era una ley que, si bien favorecía el ingreso de estos capitales, le imponía algunas condiciones muy, muy férreas. Digo, van a ver ustedes seguramente, o conmigo o con Sergio, más adelante van a ver otra ley de erradicación de capitales extranjeros, que es la ley del 59, ya con otro gobierno, en otro contexto político, que sí va a atraer muchos capitales, sobre todo en la industria automotriz, la química pesada. Porque, a ver, la ley del 59 va a permitir algo que la ley del 53 no permitía, que era la repatriación de los capitales. ¿Se entiende? Entonces,
en el año 53, la ley del 53 establecía que todo el beneficio que las empresas extranjeras obtenían en la Argentina, buena parte del beneficio debía reinvertirse localmente, no se podía repatriar el capital, no podía volver el capital al país de origen de la empresa, Estados Unidos principalmente, o un país europeo. Entonces, como que la ley del 53 no tiene un gran impacto, o sea, no llegan muchos capitales, pero de todos modos marca un cambio en la orientación de la política económica del peronismo. Digo, hay como un rol que se le asigna al capital extranjero industrial que no estaba presente en el primer plan, que era de tinte mucho más nacionalista, ¿no? Que tenía un sesgo, ¿no?, marcadamente nacionalista. Pero bueno, hay un cambio. Luego, en materia de política salarial, en materia de políticas sociales, en un plano más general, sindical también, el segundo plan quinquenal, lo que se plantea es lo que se llamó racionalización del trabajo. A ver, ¿qué es la racionalización del trabajo? Es la implementación de estrategias productivas en las fábricas que, con un mayor control de la gerencia sobre el proceso productivo, que le otorgaban a la gerencia, es decir, el dueño de la fábrica, ¿verdad?, le otorgaban un mayor control del proceso de trabajo. Le permitían imponer ritmos de trabajo, ¿sí?, distintos a los trabajadores, más intensivos. ¿Por qué? Porque lo que se planteaba es que la productividad del trabajo en la Argentina era baja respecto de la productividad del trabajo en otros países. La productividad del trabajo está vinculada a lo tecnológico, digo, una persona puede trabajar, no trabajar más, quiero decir, puede producir más si tiene maquinaria muy sofisticada y muy moderna, pero también puede producir más si desarrolla un ritmo de trabajo mucho más intenso. La productividad también, y en este caso la racionalización, va de la mano del aumento de la explotación de la fuerza de trabajo, ¿sí? En el segundo plan quinquenal hay como un impulso, que después no se concreta, pero hay un impulso a la racionalización del trabajo. Digo, si el primer plan quinquenal se convocaba a producir, ¿sí?, como que la idea era, a consumir, la idea era consumir más, ampliar el mercado interno, ¿no?, y estimular la demanda, que se incremente la demanda. En el segundo plan quinquenal ya la idea no está tan centrada en la ampliación de la demanda, en el consumo está más puesta en la productividad, digamos, producir más y consumir menos, para decirlo rápidamente. Si esto implicaba, entre otras cosas, una pérdida importante del poder que los sindicatos tenían en las fábricas, ¿no? Entonces, un poco la idea era lograr mayor rendimiento por obrero con los equipos existentes, digamos, no incorporar maquinaria más moderna, más sofisticada para aumentar la productividad, sino aumentar la productividad con los equipos que ya existían en la Argentina, bueno, lo que obviamente implicaba una mayor tasa de explotación de la fuerza de trabajo, a lo cual los obreros, invocando el peronismo o amparándose en el peronismo, se van a negar, digamos, ¿no? Como que acá aparece la contradicción de que el peronismo impulsa algunas políticas y los trabajadores se oponen a esa política en nombre del peronismo. Pero bueno, eso también es algo que suele pasar en la Argentina, ¿no?, que no es extraño. En el año 54, 55, en el último año de gobierno, el Perón convoca al Congreso Nacional de la Productividad, digamos, ¿no?, que es un encuentro básicamente en donde empresarios, sindicatos y el Estado intentan darle un impulso a la reformulación de las relaciones laborales en la Argentina. Es decir, esto, ¿no?, impulsar la racionalización, que hoy llamaríamos flexibilización laboral, ¿sí?, una especie de flexibilización laboral, y limitando además el poder de los sindicatos en las fábricas. Pero esto no se concreta. ¿Por qué? Porque se produce el golpe del 55, Perón es derrocado y bueno, digamos, el segundo plan quinquenal queda trunco. Digo, más allá de esto, lo que está claro es que hay un cambio en la orientación económica del peronismo, ¿no? Digo, el segundo plan quinquenal está marcando por lo menos la intención de modificar algunos aspectos de
algunos aspectos, algunas líneas, ¿no?, del primer plan. Todo esto, digo, que uno lo desarrolla o lo plantea en términos económicos y tiene consecuencias sociales, ¿no? La más importante es la que se refiere a la disolución, ¿no?, a la crisis de la alianza peronista de sectores que en el 45 conformaron la alianza que llevó el peronismo al gobierno. Bueno, esa alianza, a partir de todas estas situaciones, empieza a generar, a tener contradicciones internas muy fuertes, ¿sí? Si bien el golpe del 55, van a ver ustedes, no se da en un contexto de crisis económica, los signos de recuperación económica son evidentes. Sí es cierto que hay sectores de la burguesía industrial que ya no impulsan, no comparten, no avalan el proyecto de Perón. En todo caso, bueno, que la burguesía terrateniente está lanzada a una ofensiva abierta contra el gobierno. En todo caso, son los sectores de la clase trabajadora o la clase trabajadora el único sector que, a pesar de que algunas de las políticas del segundo plan quinquenal no la favorecían, digo, aún así seguía identificándose con el peronismo, y es el único sector que va a permanecer fiel al gobierno hasta el final. Pero digo, ya hay, digamos así, cortocircuitos entre el Estado y la burguesía nacional. Esa burguesía que en un comienzo había impulsado todo este proceso, ya hacia el final está tomando distancia, cuando no pasando a la oposición abierta. Otros sectores, como las Fuerzas Armadas, que también en un primer momento se suman al proyecto porque también están de acuerdo en el impulso a la industrialización nacional, ya después, hacia el final, también están tomando distancia. Bueno, en fin, sectores que por distintos factores confluyeron en el 45, hacia el 55 empiezan a tomar distancia y a entrar en contradicción. Digo, lo económico no es un tema secundario, si bien no es central, tampoco no es el único motivo, sí es importante, pero no es el único motivo. Es sin duda algo que hay que considerar. Básicamente esto respecto del modelo económico. No sé si seguramente hay alguna cuestión que estoy pasando por alto, pero bueno, nada, me parece que lo fundamental es esto que les acabo de plantear. Ahora la idea es que ustedes pregunten, comenten, opinen, todo eso. Preguntas, dudas, opiniones, lo que ustedes quieran. ¿No? No, profe, se entendió. ¿Se entendió? ¿Está claro? Pregunten, cualquier duda que tengan, chicos, no dejen de preguntar. ¿No? Todo claro, tan claro está todo. Bien. Bueno. ¿Qué puede aparecer de esto en el parcial? Muy fácil, digamos. Se les puede pedir a ustedes una caracterización del modelo económico del peronismo, muy general,
¿no? Muy en líneas generales, muy en el tono de lo que yo desarrollé. En ese caso, lo que tendrán que hacer es comentar el primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal. Por lo general, solemos hacer una pregunta que les pide que comparen entre el primero y el segundo, ¿no? Que puedan señalar las diferencias entre los dos planes quinquenales. Es algo que hacemos habitualmente. Así que un poco está en el tono de lo que desarrollé yo hoy. Ustedes ahora deberían cerrar este texto básicamente trabajando los aspectos que tienen que ver con la disolución de la alianza peronista, ¿no? La crisis, los límites de la alianza peronista, ver la caída, las causas de la caída, para decirlo fácil, las causas. La consigna sería, bueno, explique las causas de la caída del peronismo, ¿sí? Las causas políticas más inmediatas y las causas más de fondo, más estructurales, más vinculadas a lo económico-social. Un poco sería esa la consigna para la clase que viene, ¿no? Que expliquen la caída del peronismo. ¿Por qué la alianza peronista del 45 se desarma en el 55? Digo, eso es básicamente lo que tendrían que ver para la clase que viene. Y ahí terminarán este texto el jueves. Sobre esto, ¿leyeron el texto? Digo, porque si no leyeron el texto es muy difícil avanzar. Pero los que leyeron, las que leyeron el texto, lo entendieron, tienen alguna pregunta de los temas anteriores, de lo que sea, de lo que quieran preguntar. Saben que el parcial es el 29 de septiembre, a las 3 de la tarde en Avellaneda, aula a confirmar, y que entra hasta el tema que veamos en la última clase, digamos. Y miremos, tal vez la semana que viene ya tengamos un panorama claro de qué entra y qué no entra. Obviamente hasta peronismo entra, digamos, ¿no? Hasta lo que vimos hoy seguro que entra. Más todo lo que se agregue de aquí al final. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que vimos hoy, sobre lo que desarrollamos hoy? O sobre lo que leyeron, por supuesto, no solo sobre la clase, sino sobre la lectura. Profe, recién me fijé lo que anoté y no entendí mucho del segundo plan quinquenal, no me quedó tan claro. O sea, entiendo que no tiene que ver tanto con el nacionalismo como el primero, pero no entendí muy bien. Y ese es un elemento, ¿no? Hay un componente nacionalista que está muy presente en el primer plan, que en el segundo no lo tenés, entre otras cosas porque el control del comercio exterior por parte del Estado se atempera, y en segundo lugar, fundamentalmente, porque se le asigna un rol distinto al capital extranjero, ¿no? De hecho, hay una ley que apuesta a que se instalen en el país empresas extranjeras, cosa que en el primer plan no pasaba. Por eso, básicamente, ¿no? Y después tenés estos otros dos aspectos que yo mencioné. Esto que se llama una vuelta, un viraje hacia el campo, una vuelta al campo. Es decir, de trazar políticas que beneficien al sector agrícola ganadero, al sector exportador, justamente porque, bueno, era necesario, como ahora, digamos, fíjate que no cambió mucho en algunos aspectos, la situación sigue siendo la misma, ¿no? Digo, un país que depende de las exportaciones de producto primario y que de hecho casi nadie trabaja en la Argentina en el sector primario, la verdad es esa, diga, la actividad primario exportadora no genera empleo casi, el empleo lo generan las pymes, o la industria, o el sector servicios, o el Estado. Entonces, es como que los otros sectores de la economía, que son los más importantes, porque buena parte de la población trabaja en eso, depende del sector exportador, que genera recursos, divisas, pero no genera empleo. Es una paradoja esa. Entonces, eso también pasó en esos años, o se presentó, digo así, con toda crudeza, por primera vez en esos años. La idea era fomentar al sector exportador y permitirle
otorgarle condiciones más favorables para que exporten. Entonces, claro, sí, claramente, el viraje al campo es el segundo plan, entendiendo que en el primer plan no habían sido beneficiados, esos se habían descapitalizado y habían disminuido las exportaciones, el nivel de exportaciones. O sea, para recomponer las exportaciones tenés que recomponer el sector agrario, darle más beneficios, digo. Hoy un dólar especial para que los tipos liquiden lo que venden, ¿sí? Un dólar soja, o sacarle retenciones, por ejemplo. Bien. El otro aspecto, también vinculado al segundo plan quinquenal, es que en el primer plan quinquenal el eje está puesto más en el beneficio de los trabajadores, en la redistribución del ingreso, en el aumento del salario indirecto, en el aumento del consumo y el bienestar, ¿sí? Como un motor del mercado interno. En el segundo plan quinquenal eso no da marcha atrás, es decir, no es que se cercenan, se recortan derechos importantes de los trabajadores o que disminuyen los salarios reales. No disminuyen los salarios reales, se mantienen. El tema es que hay una política que pretende incrementar la productividad del trabajo, o sea, manteniendo las mismas máquinas, hacer que aumente la productividad. ¿Sí? Que el trabajador en 8 horas, en vez de producir 10, produzca 12, con el mismo salario. Se llama racionalización, se llamó, y aparece así en el segundo plan quinquenal: racionalizar el trabajo, aumentar la productividad del trabajo. Y eso es aumentar el beneficio del capital y es aumentar la tasa de explotación de la fuerza de trabajo. Y yo en 8 horas tengo que producir en vez de 10, 12, bueno, tengo que hacer un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo mayor. Y si eso no se compensa a nivel salarial, aunque el salario real se mantenga elevado, bueno, evidentemente eso va a generar rechazo de parte de los trabajadores, ¿no? Y eso es lo que se impulsa como parte del segundo plan quinquenal, ¿no? O sea, un viraje hacia el campo, una nueva mirada respecto al capital extranjero, digo, mucho más intentando atraer capital extranjero, menos nacionalista, si vos querés, aunque sigue siendo nacionalista, obviamente, el trazo general sigue siendo, pero menos. Digo, hay una mirada distinta respecto al papel que el capital extranjero puede y debe jugar en la economía argentina, ¿no? Básicamente el rol de ser un factor que te disminuya las importaciones. Como podés obtener localmente ciertos productos, bueno, ya no tenés que importarlos. Y lo otro es el aumento de la productividad. Pero básicamente esos son los cambios que propone el segundo plan quinquenal. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra duda? ¿Qué otra pregunta? ¿Ustedes quieran, chicos? Cualquier duda está para trabajarla, esta parte de la clase. La consecuencia social del segundo plan quinquenal. Y la consecuencia social es que refleja un poquito las contradicciones al interior de la alianza, ¿no? Como que en un primer momento, tanto la burguesía industrial, ¿no?, como la clase trabajadora estaban de acuerdo en sostener ese modelo que aparentemente no, realmente beneficiaba a ambos sectores. Eso fue así durante un tiempo, a partir de fines de los 40, principios de los 50, empiezan a haber contradicciones entre los intereses de la burguesía industrial y de la clase trabajadora, fundamentalmente. A ver, por ejemplo, la burguesía industrial apostando al desarrollo, a un desarrollo orientado al aumento de la productividad, por ejemplo. ¿Sí? La burguesía quería aumentar la productividad, quería recortar el poder de los sindicatos. Bueno, obviamente los trabajadores no estaban de acuerdo en que aumente la productividad sin que aumenten los salarios. Eso. En un primer momento, para la burguesía y para los trabajadores estaba bien esta idea de consumir, aumentar el consumo, la demanda interna, ampliarla,
porque los dos se beneficiaban de eso, digo, en un primer momento. Después ya la burguesía no está tan interesada en que aumente el consumo, no en tanto y en cuanto el aumento del consumo no se tradujera en un aumento de sus beneficios, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan las contradicciones. También se incrementa la tensión, que ya estaba presente en el comienzo, ¿no? Entre el sector exportador y el sector industrial, y el sector agrícola ganadero y el sector industrial. Esas tensiones que estaban presentes en un primer momento, cuando el contexto internacional se tornó más desfavorable, cuando los precios de los productos primarios bajan, o sea, van a la baja en el mercado mundial, y cuando además disminuye la demanda, ¿no?, de los países europeos de exportaciones, bueno, todo eso genera tensiones que se expresan a nivel social entre distintos sectores sociales, digo, entre la burguesía industrial, la burguesía exportadora, entre la burguesía industrial y la clase trabajadora. Todo eso se manifiesta en el Estado y se expresa políticamente. Se expresa políticamente en la ruptura, en la disolución de la alianza peronista. Es algo que van a ver el jueves, seguro. Es un poco la idea, ¿no? Pero digo, todo esto es fundamental para que ustedes entiendan, digamos, por qué se produce la crisis y la disolución de la alianza peronista del 45 en el 55. Bien, otra pregunta, otra duda. Bien, perfecto. A ver, ¿alguien más quiere preguntar algo? Estoy leyendo los mensajes, así que si alguien me quiere escribir, me quiere preguntar por mensaje, también lo puede hacer. No hablé de la crisis del 45, no hablé de la crisis del 55, de la caída del peronismo, de la crisis del 55. Es lo que van a ver en la clase que viene, del 55. Bien, ¿alguna otra cosa más? ¿Alguna preguntita más? Esto es fundamental que lean el texto, ¿no? Porque si no, nada de esto sirve si no leen el texto. ¿No? ¿No hay más preguntas? ¿Dudas? Bueno, si no hay preguntas ni dudas, cortamos acá, siguen el jueves con este texto, termina el jueves y bueno, después vemos cómo seguimos. Seguramente lo que viene después es el texto de Elena Sirica sobre el periodo posterior al golpe del 55 y las políticas desarrollistas de Frondizi. El texto que está a continuación en nuestro cronograma y que está en el campus. Algo importante. Vieron que en el campus tienen ustedes ahí una propuesta de documentales y de películas. Yo les pido que las miren, que se tomen el trabajo de mirarlas. Los documentales, las películas aclaran mucho, sirven para entender muchas de estas cosas. Así que traten de verlas. Algunas son cortas, no duran más de 20, media hora, no es mucho tiempo. ¿Sí? Sí, les pido que entren al campus y que vean esos recursos que tenemos ahí. Ninguno de esos es obligatorio, nada de eso es obligatorio, pero yo creo que les puede servir muchísimo para elaborar después una respuesta en el parcial, para fijar un poquito más todos estos temas
que trabajamos, que son a veces un poco más conceptuales, que a veces son un poco más complejos. Bueno, todo esto le pueden encontrar una ayuda, un material que es un buen complemento. Y traten de ver eso. ¿Está? Bien, bueno, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, cortamos acá y nos vemos la semana que viene y después se encuentran con Sergio y siguen trabajando con Sergio. ¿No hay más preguntas? ¿No? Bueno, cortamos acá, chicos y chicas. Que estén bien, que la pasen bien. Gracias, profe. Chao.